¿Has oído hablar de las heridas del niño interior? Desde mi experiencia en psicología, te voy a dar las claves para que identifiques si tienes alguna de esas heridas, pero no hace falta que busques qué te ocurrió de pequeño. Podrás detectar tu herida o heridas identificándote con alguno de los comportamientos que tienes en tu vida adulta y que te voy a describir. Así que si te apetece, quédate conmigo hasta el final del vídeo porque hoy vas a descubrir cuáles son las 5 heridas emocionales que pueden estar dirigiendo tu vida sin que lo sepas. Y lo más importante, te voy a decir cómo empezar a sanarlas. Bueno, antes de profundizar, gracias de nuevo por estar conmigo y por todos vuestros comentarios a los que intento contestar siempre. También gracias por vuestros likes y por vuestras suscripciones. Y ahora sí, vamos a hablar de algo que puede cambiar por completo la manera en la que entiendes tu vida, tus relaciones, tus emociones y hasta aquello que atraes. Vamos a hablar de tu niño interior y de las 5 heridas más comunes que casi todos llevamos dentro, sin muchas veces ser conscientes de ello. Porque una parte de ti sigue siendo ese niño o esa niña que un día fuiste. Ese ser inocente, sensible, lleno de amor y de luz. Sabes, cuando nacemos llegamos al mundo abiertos completamente al amor. Vivimos el presente, conectamos con la naturaleza, con los animales, con la magia de las pequeñas cosas y con la imaginación. Pero a medida que vamos creciendo, empezamos a vivir experiencias que nos marcan, como palabras, silencios, ausencias, rechazos, comparaciones, falta de cariño. Y poco a poco ese niño interior empieza a crear heridas emocionales, heridas invisibles pero profundamente poderosas. Y aunque mucha gente cree que el pasado quedó atrás, la realidad es que esas heridas siguen actuando desde nuestro subconsciente y siguen condicionando nuestras relaciones, nuestra autoestima, nuestra abundancia, nuestra manera de amar y hasta la forma en la que reaccionamos ante la vida y todo lo que nos ocurre. No entendemos por qué repetimos patrones y las cosas se nos repiten una y otra vez, atrayendo el mismo tipo de situaciones, relaciones o personas. Por cierto, si te interesa este tema sobre la repetición de patrones, busca en mi canal en la lista que se llama Despertar de la Conciencia, pues tengo un vídeo donde hablo de esto con detalle. Bien, retomando el tema. Como te decía, no entendemos por qué atraemos siempre el mismo tipo de personas o situaciones o por qué sentimos miedo al abandono, por qué nos cuesta poner límites o por qué sentimos que nunca somos suficientes. Y la respuesta suele estar ahí, en el niño interior. Así que vamos a hablar de estas heridas más profundas que solemos desarrollar durante la infancia. Y mientras escuchas este vídeo, te pido por favor que te observes con amor, sin juicio, sin culpa, porque no se trata de señalar culpables, se trata de tomar conciencia para sanar y sobre todo de entender que aunque no lo recuerdes y recuerdes una infancia llena de amor, igualmente pueden existir. Y para que lo veas más claro, te voy a dar un ejemplo. Si de niño un día alguien se rió de ti en la escuela o te ridiculizó, aunque solo ocurriese una vez, eso pudo marcar 2 heridas en tu subconsciente, la de la humillación y la del rechazo. Y es probable que quizás no lo recuerdes porque tu parte consciente de la mente no quiere recordar y lo tiene escondido. Esto es un mecanismo de defensa biológico de la mente que se llama amnesia disociativa. Pero aunque no recuerdes la experiencia, ese momento sigue marcado en tu subconsciente. Las heridas emocionales no siempre nacen de grandes traumas, a veces nacen de pequeños gestos repetidos durante años, de silencios, de ausencias emocionales, de palabras que parecían insignificantes para un adulto, pero que para un niño podían convertirse en una verdad absoluta. Y lo más importante que desearía que recordases hoy es esto. Estas heridas no significan que estés roto ni rota, significan que hay una parte de ti que todavía necesita amor, comprensión y sanación.
Verás, hacer ese trabajo de sanación de las heridas del niño interior requiere compromiso por tu parte y constancia. Y vas a tener que ser valiente para mirarte por dentro y reconocer esa parte dolida que hay en ti, pero que es posible que la hayas estado ocultando o no la quieras ver. Entonces el primer paso es reconocer que hay algo que sanar y, como te he dicho antes, observarlo y observarte a ti mismo desde el amor y la intención de hacer que este trabajo interior entre en tu yo adulto y tu niño interior para llevar una vida de mayor merecimiento y amor propio. Empezamos con la primera de las 5, la herida del rechazo. La herida del rechazo es una de las heridas más profundas que puede experimentar un ser humano. Suele aparecer cuando el niño siente que no es aceptado tal y como es. Puede surgir en familias donde había mucha crítica, mucha exigencia o frialdad emocional. A veces el niño siente que molesta, que incomoda o que tiene que cambiar para ser querido. ¿Y qué ocurre? Pues que empieza a desconectarse de sí mismo para intentar encajar. Aprende a ocultar emociones, a callarse, a adaptarse continuamente a lo que los demás esperan de él. Y poco a poco aparece una creencia muy dolorosa. Hay algo malo en mí. Cuando esta herida llega a la vida adulta, muchos sienten miedo a mostrarse auténticamente. Les cuesta enseñar quiénes son de verdad por miedo a no ser aceptados. Buscan aprobación constantemente, se comparan, sienten que nunca son suficientes y muchas veces terminan rechazándose a sí mismos antes de que otros puedan hacerlo. Viven intentando demostrar su valor, intentan ser perfectos, a veces mienten para agradar a otros o convertirse en aquello que creen que será aceptado. Pero en el fondo siguen sintiendo un vacío porque ninguna validación externa puede llenar completamente la falta de amor propio. ¿Cómo sanar la herida del rechazo? Sanar la herida del rechazo implica empezar a aceptarse tal y como eres. Significa dejar de esconder partes de ti, sentirte amado. Significa comprender que no necesitas ser perfecto para merecer amor. La sanación comienza cuando dejas de buscar constantemente aprobación fuera y empiezas a darte tú mismo el reconocimiento que llevas años esperando. Es importante aprender a hablarte con amor, dejar de criticarte constantemente y observar cuántas veces eres tú mismo o tú misma quien sigue rechazándose interiormente. También ayuda muchísimo volver a conectar con aquello que realmente eres, con tus emociones, con tus gustos, tu esencia y tu verdad. Porque cuanto más auténtico te permites ser, más empiezas a sanar. Y sobre todo, sanar esta herida implica comprender que tu valor nunca dependió de la aceptación de los demás. La segunda herida, la herida del abandono. La herida del abandono aparece cuando el niño siente una profunda falta de presencia emocional. Y esto no siempre significa que alguien haya estado físicamente ausente. A veces los padres estaban presentes en casa, pero emocionalmente desconectados. Puede surgir por separaciones, por distancia emocional, por padres demasiado ocupados, por falta de atención afectiva o simplemente porque el niño sintió que no tenía un lugar seguro donde expresar lo que sentía. Porque un niño no necesita solamente comida, ropa o cuidados básicos, necesita sentirse visto, escuchado, acompañado emocionalmente. Necesita sentir que alguien está realmente ahí para él y sentirse seguro. Y cuando eso no ocurre, aparece un miedo muy profundo, el miedo a quedarse solo, el miedo a no ser importante, el miedo a que las personas que ama se vayan. Y es entonces cuando ese niño empieza a desarrollar una gran necesidad de afecto y atención. Así que cuando llega la vida adulta, esto se transforma en dependencia emocional o apego. Por eso, quien tiene esta herida suele sentir ansiedad cuando alguien se distancia. Le cuesta mucho las despedidas, tiene miedo al rechazo y en ocasiones soporta relaciones dañinas o tóxicas únicamente por no sentirse abandonado otra vez. A veces se olvidan completamente de sí mismos o dejan que los anulen
y no se priorizan por miedo a perder a los demás. Dan demasiado, perdonan demasiado, callan lo que sienten y terminan aceptando migajas emocionales con tal de no quedarse solo o solas. Porque en el fondo ese niño interior sigue diciendo, por favor, no me dejes. Por fuerza hay una aparente fortaleza por fuera, pero en realidad llevan por dentro un enorme miedo a no sentirse amados. ¿Cómo sanar la herida del abandono? Verás, sanar esta herida implica aprender a darte a ti mismo la presencia emocional que quizás no recibiste en la infancia. Implica aprender a disfrutar también de tu propia compañía, dejar de depender completamente de otros para sentirte valioso y comprender que estar solo no significa estar vacío. Hay que empezar a poner límites sanos y a dejar de aceptar relaciones donde no recibes el trato ni el amor que te mereces. También ayuda mucho conectar contigo mismo a través del silencio. La meditación, la escritura o cualquier práctica que te permita escucharte de verdad. Porque es necesario momentos de soledad para conectar contigo. Cuando empiezas a darte amor a ti mismo, poco a poco desaparece esa desesperación por buscar fuera aquello que siempre necesitaste dentro. La tercera herida, la herida de la humillación. La herida de la humillación nace cuando el niño fue avergonzado, ridiculizado o criticado de forma constante o puntual pero intensa. Puede venir de pequeños comentarios repetidos durante años. Comentarios que para un adulto podían parecer insignificantes, pero que para un niño se convierten en heridas muy profundas. Frases como no haces nada bien, das vergüenza, siempre molestas, eres demasiado sensible, no llegarás a ser nadie si no cambias. Y poco a poco el niño o la niña empieza a sentir que hay algo incorrecto en él, en ella. Empieza a sentir culpa por expresar emociones, por cometer errores o incluso por simplemente ser quien es. Y el resultado es que aprende a reprimirse, a callarse, a intentar agradar continuamente para evitar críticas o rechazo. Cuando llegan a ser adultos, los que llevan esta herida se convierten en personas extremadamente autoexigentes, personas que cargan con demasiadas responsabilidades, que sienten culpa constantemente, que intentan complacer a todo el mundo y que se olvidan completamente de sí mismas. También suele existir una gran vergüenza interior, vergüenza de mostrarse vulnerables, vergüenza de expresar emociones, vergüenza incluso de pedir ayuda. Y aunque por fuera aparenten ser resistentes o responsables, por dentro viven con un juez interno que nunca deja de criticarles. Nada parece suficiente, nunca sienten que hacen bastante y viven intentando demostrar continuamente su valor. Porque en el fondo, ese niño interior sigue creyendo que necesita ganarse el derecho a ser amado. ¿Cómo sanar esta herida de la humillación? Sanar esta herida implica aprender a tratarte con compasión. Implica también dejar de hablarte de manera cruel y empezar a observar cuánta culpa sigues cargando innecesariamente. Es importante permitirte cometer errores sin castigarte constantemente. Aprender que equivocarte no te hace menos valioso. Como digo yo, los errores son oportunidades de crecimiento y aprendizaje. También ayuda mucho expresar emociones que durante años fueron reprimidas. Permítete llorar, hablar, sentir y dejar de esconder aquello que eres en realidad. La cuarta herida es la de la traición. La herida de la traición aparece cuando el niño siente que alguien importante rompió su confianza.
Puede surgir a través de mentiras, promesas incumplidas, manipulación, cambios bruscos de comportamiento o situaciones donde el niño dejó de sentirse seguro emocionalmente y se sintió traicionado y que no podía confiar en nadie. Cuando vive esto, aprende algo muy doloroso: no puedo confiar plenamente. Y desde esa creencia empieza a desarrollar mecanismos de protección, así que se convierten en hombres y mujeres con una enorme necesidad de control, necesidad de controlar situaciones, relaciones, emociones, porque inconscientemente creen que de este modo evitarán volver a sufrir. Por eso suelen aparecer los celos, la desconfianza, el miedo a que te fallen o la dificultad para relajarse emocionalmente en una relación, o incluso ellos mismos traicionan a otros en sus relaciones. Suelen ser personas fuertes, decididas e independientes por fuera, pero profundamente vulnerables y sensibles por dentro, aunque no lo acepten ni lo reconozcan. Viven en estado de alerta constante, estrés, analizando todo, controlándolo todo, intentando prever lo que puede salir mal y que les traicionen, y alejándose emocionalmente de permitir que alguien pueda herirlas o herirlos. Prefieren huir o evadirse de algún modo antes que afrontar una situación emocional compleja. Porque detrás de la necesidad de control suele esconderse un enorme miedo al dolor. Ese niño interior sigue diciendo: no quiero volver a sentirme traicionado, no quiero volver a sufrir. Y aunque intenten protegerse constantemente, la realidad es que vivir desde la desconfianza termina agotando emocionalmente y nunca encuentran paz interior. ¿Cómo sanar la herida de la traición? Pues sanar esta herida implica aprender a confiar nuevamente, pero empezando primero por ti mismo, porque si tú traicionas a los demás o no confías en ti mismo, ¿cómo vas a poder confiar en otros? Esto significa comprender que no puedes controlar absolutamente todo y que vivir intentando protegerte constantemente termina desgastándote. Sanarla implica aprender a escuchar tu intuición y construir relaciones desde la honestidad, la verdad, la conciencia, no desde el miedo o la mente para sentir el control. Hay que dejar de intentar controlar a los demás y empezar a trabajar la seguridad interior. Porque cuando confías más en ti mismo, también disminuye el miedo constante a que los demás te dañen o te traicionen. Y la quinta y última herida de la que vamos a hablar hoy es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia suele aparecer en entornos muy rígidos, exigentes o emocionalmente fríos. Son niños que crecieron sintiendo que no podían equivocarse, que debían ser fuertes, perfectos, responsables, correctos todo el tiempo, ser los mejores de la escuela, destacar siempre. Crecieron en ambientes donde expresar emociones era visto como debilidad o donde el amor parecía depender del rendimiento, de las normas o de cumplir expectativas que se les imponían. ¿Y qué pasa? Pues que el niño aprende a bloquear emociones, aprende a reprimirse y poco a poco comienza a desconectarse de lo que siente realmente. Cuando llega a la vida adulta suele convertirse en una persona súper exigente consigo misma, muy perfeccionista, muy controladora, muy racional. Parecen personas felices, responsables y disciplinadas, pero por dentro muchas veces llevan una enorme tristeza emocional. Además, les cuesta pedir ayuda, les cuesta relajarse, les cuesta permitirse descansar sin sentir culpa y viven con la sensación de que siempre tienen que demostrar algo. Y te diré más, incluso aunque consigan logros importantes, nunca sienten verdadera satisfacción, porque internamente siguen creyendo que nunca es suficiente. Y detrás de toda esa perfección suele existir un niño interior que aprendió que equivocarse era peligroso y que hiciese lo que hiciese, todo en su vida era injusto.
¿Cómo sanar la herida de la injusticia? Bien, sanar esta herida implica permitirte sentir, permitirte ser tú mismo. No tienes que ser perfecto para merecer amor. Hay que descansar también, eso es necesario. Debes conectar con las emociones que durante años fueron reprimidas y dejar de identificar tu valor únicamente con el rendimiento, el control o la perfección. También ayuda a practicar la flexibilidad contigo mismo y darte permiso para equivocarte sin sentir culpa. Porque la verdadera fortaleza no está en reprimir emociones, sino en permitirte sentirlas sin miedo y sin sentir que eres víctima de un mundo injusto. Deseo que entiendas algo muy crucial, por favor. Estas heridas no aparecen para castigarte, aparecen para mostrarte aquello que necesita ser sanado. Porque aquello que no sanamos se repite, como te dije al principio del vídeo. La vida nos presenta situaciones similares una y otra vez hasta que somos capaces de mirar hacia adentro y comprender qué es lo que necesita realmente nuestro niño interior. La mayoría de nuestras creencias más limitantes nacen precisamente en la infancia. Si creciste escuchando, como te he dicho, pues frases como no eres suficiente, el amor duele, no confíes en nadie, el dinero cuesta mucho, tu subconsciente terminó aceptando esas ideas como verdades. Y desde ahí comenzaste a crear tu realidad. Por eso, sanar no significa solamente recordar el pasado. Sanar significa transformar la manera en la que te ves a ti mismo. Transformar tus creencias, transformar tu energía. Te digo algo desde el corazón, tú no tienes la culpa de las heridas que te hicieron. Eras solo un niño o una niña y no podías comprender muchas cosas ni protegerte emocionalmente. Pero lo positivo es que hoy sí puedes elegir sanar. Hoy sí puedes empezar a abrazar a ese niño interior, escucharlo y darle amor y decirle aquello que siempre necesitó escuchar. Porque dentro de ti sigue existiendo esa parte inocente que solo quería sentirse amada. Y cuando empiezas a sanar a tu niño interior, algo increíble sucede. Dejas de buscar fuera aquello que siempre necesitaste darte dentro. Y empiezas a poner límites más sanos, a elegir relaciones más conscientes, a sentirte merecedor y a confiar más en ti y en los demás. Y poco a poco, gradualmente, vas viendo que tu vida empieza a cambiar. Porque cuando sanas tu interior, también cambia tu realidad exterior. Ahora te invito a hacer un breve ejercicio. Cierra los ojos por un momento e imagina a tu niño interior frente a ti, cuando tenías 5, 6, 7 años. Míralo, obsérvalo y pregúntale, ¿qué necesitas escuchar hoy? Tal vez necesites escuchar, no estás solo, no estás sola, eres suficiente, no tienes que demostrar nada para merecer amor. Te amo exactamente como eres. Haz este ejercicio cada noche y háblale a tu niño o niña interior con el corazón y dándole como adulto o adulta que eres ese amor que nunca recibió. ¿Sabes? Sanar no significa olvidar. Sanar significa dejar de sangrar por la herida. Porque el sufrimiento sostenido depende de cómo seguimos interpretando aquello que vivimos. Tampoco significa justificar lo que ocurrió. Significa liberarte del peso emocional que sigues cargando. Por eso uno de los primeros pasos para sanar es el perdón. Perdonar no significa aceptar el daño ni olvidar. Significa dejar de cargar esa energía dentro de ti. Perdonar a quienes te hirieron y sobre todo perdonarte a ti mismo, porque durante mucho tiempo, quizás, sin ser consciente, te juzgaste o te rechazaste, o sentiste que no eras suficiente. Pero te digo una cosa, tú siempre fuiste merecedor de amor, siempre.
También es importante observar tus pensamientos y creencias, puesto que algunas de las ideas que tienes sobre el amor, el dinero, las relaciones o tu valor personal quizás ni siquiera son tuyas, son creencias heredadas, aprendidas, absorbidas durante la infancia. De modo que cuando empiezas a cuestionarlas, empiezas también a recuperar tu poder. Como ya sabes, me gusta mucho la física cuántica, ya que nos habla de vibración, de energía y de cómo la neurociencia, nuestros pensamientos y emociones influyen en aquello que atraemos. Por eso sanar implica elevar nuestra vibración. Y eso pasa cuando comenzamos a elegir el amor en lugar del miedo, puesto que al final solo existen dos caminos, el camino del miedo o del ego o del amor. Cada día, repito, cada día con cada pensamiento, con cada decisión y con cada emoción, estamos eligiendo uno de los dos. Te dejo aquí arriba el vídeo relacionado con esto que tengo en mi canal que se titula El camino del ego del amor, por si no lo has visto todavía. Bueno, querido amigo, ya para finalizar te invito a abrazar a tu niño interior antes de irte a dormir, a hablarte con amor, a escucharlo, a darle aquello que necesitó, aunque tanto tiempo no tuvo. Y no olvides que dentro de ti sigue existiendo esa parte inocente, esa verdadera esencia y esa luz. Y aunque hayas vivido dolor, nunca has dejado de ser valioso o valiosa. Nunca, jamás. Y además me gustaría compartirte algo que personal. Yo tengo las 5 heridas que he ido sanando poco a poco. Y escribí mi libro Tú tienes el poder de despertar, el camino hacia la paz, el amor y la felicidad. Así que no te desanimes. Trabaja en ello. Bueno amigos, gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Si este mensaje te resonó, cuéntame en los comentarios, por favor, cuál de estas heridas estás empezando a sanar o crees que deberías sanar. Y si lo sientes, regálame un like para que este contenido llegue a muchas otras personas que quizás puedan necesitar oírlo. Me despido de ti con esta frase. Sanar a tu niño interior no te convierte en alguien débil, te convierte en alguien consciente. Y cuando sanas por dentro, tu realidad comienza a transformarse también por fuera. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.